Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que hemos titulado Gobierno Corporativo y Gestión del Riesgo en tiempos de crisis y que es organizado conjuntamente por el Instituto Centroamericano de Administración Pública y el Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica. Esta actividad es parte de un conjunto de una serie de actividades virtuales que hemos venido organizando ambas instituciones en el marco de una relación estratégica de cooperación entre el Instituto de Gobierno Corporativo y el ICAP, y que tiene por objetivo, pues, colaborar por un lado con la gestión del conocimiento en la materia de gobierno corporativo, pero en tiempos como los que vivimos también tienen como objetivo brindarles un conjunto de herramientas que nos permitan atender el momento que estamos viviendo, los efectos que tiene el COVID, tanto desde el plano económico, desde el plano social y desde el plano de las organizaciones. Desde luego que el COVID ha significado globalmente un momento de disrupción, un momento de transformación, y también ha traído consigo una altísima incertidumbre, incertidumbre que le significa a las organizaciones tres grandes retos. Por un lado, el continuar operando y respondiendo a las circunstancias actuales, pero por otro lado también prepararse hacia lo que viene, para lo que viene, tratando de sacar oportunidad de los cambios y las transformaciones y tratando de que los efectos negativos pues impacten en la menor medida en las organizaciones. Y un tercer reto que tiene que ver también con la construcción de un futuro, la definición de un futuro para las organizaciones. Y en ese sentido van a ser las organizaciones que están mejor preparadas las que van a sacar mayor provecho, las que tendrán mayor capacidad de resiliencia. Y esto está directamente relacionado con el conjunto de herramientas, de instrumentos y con la capacidad que tengan las instituciones de poder identificar y gestionar el riesgo. Y ese es efectivamente el tema que nos mantiene ocupados el día de hoy, sobre el cual vamos a discutir. Y para eso tenemos la colaboración del especialista Eric Dennis. Don Eric tiene una amplísima experiencia en esta materia, como consultor y como investigador, tanto en el tema de gobierno corporativo como en el tema de desarrollo sostenible. Ha asesorado muchísimas instituciones, así que un agradecimiento a don Eric a través de la colaboración como miembro del Instituto de Gobierno Corporativo por su disposición y la colaboración para brindarnos esta pequeña charla. Aprovecho también para saludar a doña Mari Zulati, quien también está por acá como panelista, directora del Instituto de Gobierno Corporativo, y a doña Julieta Castellón, subdirectora, quienes también formarán parte de esta pequeña actividad, tanto en la sección de preguntas y respuestas, que estimamos un tiempo promedio de 15 minutos al cierre de la intervención de don Eric, e invito a los espectadores que nos hagan llegar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de atender la mayoría de esas preguntas. En esta parte va a estar doña Julieta Castellón apoyándonos. Así que sin más, don Eric, tiene usted 45, 50 minutos más o menos disponibles para su intervención. Muchas gracias. Gracias a usted, María José. Voy a compartir la pantalla. Ahí la ven, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Perfectamente. Bueno, primero que todo, muchas gracias al ICAP por esta invitación a hablar de este tema tan relevante para la región. Yo quisiera hacer una muy pequeña introducción siguiendo en la línea de lo que decía María José. Yo he encontrado que la sostenibilidad de las organizaciones depende de muchas variables, las internas y las externas, ¿no? En el término de las variables internas, que son las que se pueden manejar, pues yo he visto que las organizaciones más sólidas, más estables, son las que desarrollan al menos 4 capacidades. Una es la capacidad de liderazgo, otra es la capacidad programática, qué tan buena es en el trabajo que hace. La otra es la capacidad adaptativa, que es lo que nos tiene hablando hoy aquí. Y finalmente, a propósito, siempre la dejo al final, porque si en las otras 3 es buena, la cuarta casi que cae por su propio peso, y es la capacidad financiera, ¿no? Entonces, es realmente importante saber entender o saber desarrollar, perdón, esas 4 capacidades
esas 4 capacidades en nuestras organizaciones. Vamos a ver, ¿cómo para cambiar esto aquí? Un momento que me estorba un poco el video aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las mejores prácticas de gestión que en términos de consultoría y en términos de investigación, yo casi siempre uso como referencia las mejores prácticas. Hay bastantes normas, estándares, códigos que dan como referencia a las buenas prácticas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son esas buenas prácticas. Primero, en el manejo de la crisis, ¿no? Vamos a ver que una organización realmente madura, una organización responsable, siempre gestiona las crisis antes, siempre gestiona el riesgo antes de que haya una crisis, ¿no? Y el COVID nos ha demostrado eso, ¿verdad? Ahora, también es un elemento muy importante del objetivo, ¿verdad? Toda organización, independientemente de su naturaleza jurídica, toda organización tiene 3 niveles muy claramente establecidos. Uno es el nivel directivo, que normalmente está constituido por una junta directiva y no siempre, pero también, digamos, asambleas generales, ¿verdad? Que es la perspectiva en la que nos vamos a concentrar hoy, en la perspectiva directiva, ¿verdad? Y el otro nivel que tienen las organizaciones es la perspectiva ejecutiva y finalmente la perspectiva operativa. Entonces, aquí vamos a hablar de la gestión del riesgo en momentos de crisis, pero desde una perspectiva directiva. Ahora, no podemos negar que en una organización madura, en una organización responsable, hay una relación directa entre lo directivo y lo ejecutivo. Ya lo vamos a ver, esa es la naturaleza de por qué existe el gobierno corporativo. Entonces, vamos a hablar, vamos a hacer una pequeña introducción a la gestión del riesgo desde el gobierno corporativo. Después vamos a ver cuáles son las variables lo que se conoce como variables económicas no financieras, que son las crisis, la gestión de estas variables son los que pueden generar crisis realmente relevantes, ¿verdad? La continuidad del negocio, que es al fin y al cabo el objetivo último de la gestión del riesgo. Y bueno, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas, como dijo María José. Podemos pasar. A ver, aquí vamos a obviar una gran introducción al gobierno corporativo, ¿verdad? Pero sí debemos recordar que la junta directiva es el órgano máximo, normalmente colegiado, ¿verdad? Un órgano máximo que tiene una obligación o responsabilidad fiduciaria con los inversionistas o los dueños de la empresa, sean estos un grupo de inversionistas o sea el Estado, ¿no? Y esto es tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Entonces, no es lo mismo dentro de una junta directiva, no es lo mismo la responsabilidad de un fiscal o de un presidente o de un tesorero, no es lo mismo. Sí quisiera abordar el tema, la razón por la cual existe gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo existe esencialmente, según la teoría, ¿verdad? Para abordar los problemas de la teoría de agencia y los problemas que se generan en la asimetría de la información. De forma muy resumida y sin utilizar, digamos, términos muy técnicos, la teoría de agencia es cuando, o el problema de agencia se da cuando a nivel ejecutivo, el cuerpo ejecutivo o la alta gerencia no ejecuta exactamente las indicaciones como se le dio, como las propuso o las interpretó la junta directiva, que es el órgano último, ¿no? Entonces, esa malinformación o esa mala conexión entre la comunicación que hay entre la junta directiva y la alta gerencia es la razón por la cual se llama teoría de agencia y es una de las razones por las cuales, según la teoría de gobierno corporativo, existe gobierno corporativo, ¿no? La otra es la simetría de la información. Cuando son los altos ejecutivos los que están en el día a día al frente de la organización. Y son ellos los que enfrentan la realidad, el contexto en el que se maneja la organización. Entonces, normalmente sucede
que estos altos ejecutivos manejan gran cantidad de información que no necesariamente, ya sea por buena fe o por mala fe, no necesariamente fluye hacia la junta directiva, que es el órgano máximo que le da dirección a la empresa. Entonces, teniendo en cuenta esa asimetría en cualquiera de las dos direcciones, es que se generan las buenas prácticas, particularmente para la gestión del riesgo, ¿verdad? Ok, entonces, recordemos que la junta directiva son los responsables últimos ante los dueños de la empresa o los inversionistas de la gestión de la organización en general, no solo en riesgo, en general. Esta responsabilidad hace que, si la organización toma esta responsabilidad, esta exigencia con responsabilidad y transparencia, una de las grandes herramientas que existe para tratar de guiar, dar dirección y que la dirección se ejecute tal cual es la planificación estratégica, ¿verdad? En una buena planificación estratégica, claramente se ven definidos cuáles son las directrices, ¿verdad? Tanto las ejecutivas como las operativas y todos los otros instrumentos deberían de asociarse a esa planificación, ¿verdad? En el tema específico de gestión del riesgo, sucede en nuestra región, en América Latina, en nuestra región, sucede que el riesgo se gestiona en el momento de crisis y ya ahí es relativamente tarde, ¿verdad? Ahí lo que se está demostrando es un cierto grado de inmadurez más bien en la gestión de la organización. Entonces, por ahí dice, por ahí está escrito en negrilla y subrayado, ¿verdad? Una gestión proactiva, no pasiva ni reactiva, que es como nos sucedió. Estuve leyendo, hace como 2 o 3 semanas, estuve leyendo unos artículos de la gestión de la crisis en China, y habían unas estadísticas de que menos del 10% de las empresas chinas tenían fondos de riesgo para abordar este tipo de crisis que tiene efectos tan fuertes. No a todas las empresas una pandemia afecta igual. De hecho, ahora vamos a hablar de algunas que los ha afectado positivamente. Pero el punto es que la junta directiva tiene que asegurarse esa gestión proactiva de todos los riesgos asociados con su gestión. Por ejemplo, nosotros hemos tenido, creo que eso está en la que sigue, nosotros hemos tenido algunas conversaciones con algunas industrias, entonces es importante que el abordaje de la gestión del riesgo en momentos de crisis es muy diferente para una industria que para otra. Entonces, podríamos hacer una presentación igual de 2 o 3 horas, por ejemplo, para industrias de manufactura, que el lunes estuvimos hablando con 2 industrias de manufactura en México. Entonces, un enfoque proactivo de gestión de los riesgos, ¿verdad? Bueno, ya hay toda una teoría de administración basada en riesgos. La idea es que asegure la continuidad y tiene ya toda una ISO, ciertamente la 22301 tiene una ISO asociada, que, digamos, es una ISO muy orientada a los procesos, es decir, a la parte ejecutiva y a la parte operativa de la organización, que es la parte más importante para asegurar la continuidad del negocio, pero no es la parte, no aborda directamente la parte directiva de la organización. Entonces, una organización responsable, un órgano colegiado responsable, ¿qué es lo que va a tratar de hacer para gestionar proactivamente los riesgos? Pues anticipar cuáles son los principales problemas que modifican las condiciones de trabajo. Estuvimos hablando con una gente esta gente es de Guatemala, si mal no recuerdo, que tenía su principal suplidor de materias primas precisamente en Wuhan, en China, y vieron cómo se desarrolló la crisis en Wuhan por las noticias, y ya cuando les llegó la notificación de que no les podían entregar más, no les podían suplir algunos de los materiales, empezaron a buscar suplidores, y las alternativas estaban en España, que estaba empezando a ser golpeada, y entonces la gestión o sea, fue un problema realmente serio buscar alternativas, y redujo su capacidad productiva prácticamente en un 40%.
Entonces hay que saber anticipar de forma proactiva aquellas condiciones que modifican mi situación como empresa, ¿verdad? Comprender problemas y acciones. Esto es realmente importante porque, bueno, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, desde una perspectiva cultural, un problema no se aborda igual, no se entiende igual, perdón. Entonces, la empresa tiene que tiene que comprender las consecuencias de algo que para otra gente puede que no sea un problema, puede tener consecuencias directas en la gestión de la organización, de la industria, de la empresa de la que estamos hablando, ¿verdad? Algo que es realmente relevante, está tomando mucha fuerza en los últimos 10, 15 años debido a la globalización, es comprender la interdependencia y la conectividad de variables, ¿verdad? Creo que más adelante lo menciono, que hay toda una teoría filosófica de cómo el aleteo de una mariposa crea un tsunami en el sudeste asiático, ¿verdad? Entonces, hay toda una interdependencia y conectividad entre variables que ya trasciende fronteras con mucha regularidad, y a eso hay que saberle dar seguimiento. ¿Cómo se prepara la empresa para desafíos y realidades alternativas? Ahí es realmente importante, por ejemplo, los ingenieros industriales, como estuvimos viendo en la presentación del lunes, los ingenieros industriales son particularmente buenos en la gestión de las alternativas, en los procesos. Si el proceso ocupa agua, ¿para qué ocupa agua? ¿Cómo desagregar el proceso para que utilice otro medio? O sea, realmente es importante que se prepare de antemano para esos desafíos y esas realidades alternas como la que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Bueno, y sin lugar a dudas, saber interpretar y aprovechar oportunidades como lo vamos a ver ahorita. Sun Tzu, en El arte de la guerra, decía que lo imperdonable no es perder la batalla, lo imperdonable es que uno no esté preparado. Entonces, en pocas palabras, una gestión proactiva de riesgos hace poco probable que uno no esté preparado para una situación. Ok, aquí hay un tema para los costarricenses que me están escuchando. Podríamos hacer una lista interminable de riesgos, ¿verdad? Que pueden abordar que puede abordar una organización. Y aquí trato de utilizar la palabra organización como hace la ISO 26000, para no utilizar una lógica, digamos, cómo puede afectar una empresa privada, como una fundación o una ONG o una asociación de productores. Trato de utilizar la palabra más amplia en su sentido, porque aquí podemos estar escuchando gente de instituciones del gobierno. Entonces, trato de usar la palabra más amplia. Los riesgos más típicos que se gestionan son los riesgos operativos, los financieros, que podrían ser de liquidez, de crédito, de legitimación de capitales, ¿verdad? Riesgos asociados a las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿verdad? Riesgos reputacionales, que los vamos a ver que pueden ser relativamente delicados en un momento de crisis. Y lo que se llama, en lo que nos vamos a concentrar ahora, se llaman las variables económicas no financieras, ¿verdad? Para los que me están escuchando desde Costa Rica, si ustedes ven los primeros 4 riesgos, ya son abordados por la legislación costarricense, por la Superintendencia de Entidades Financieras. Cualquier persona que trabaje en gestión del riesgo en una entidad supervisada va a reconocer esos 4 riesgos muy bien. Y eso no es que la Superintendencia de Entidades Financieras, digamos, hiciera un análisis exhaustivo. Eso es porque el Comité de Basilea en Suiza tiene más de 30 años de estar evaluando cuáles son las variables más comunes de gestión, cuáles son las variables más comunes de riesgo que se pueden gestionar para inyectar estabilidad al sistema financiero. Entonces, concentrémonos un poco en el riesgo de variables económicas no financieras, que si ustedes lo ven en el tema del COVID, es claramente una variable económica no financiera. Ok, hay que entender ambientalmente esa complejidad de la variable social, la interdependencia y la causa y efecto, ¿verdad? Recientemente estuvimos en una conferencia donde una serie de inversionistas invirtió en una empresa, hace creo que unos 4 o 5 años, en una empresa minera,
en Chile. La junta directiva no supo gestionar muy bien las variables sociales. Hubo una serie de huelgas que tuvieron un efecto negativo sobre la gestión de la mina, y finalmente los inversionistas en Canadá terminaron demandando a la junta directiva por una mala gestión de variables sociales, que tuvo un efecto devastador sobre la empresa, ¿verdad? Bueno, ya hablamos un poco de la ambigüedad en las interpretaciones o distorsiones de la realidad. No es lo mismo ambientalmente hablando, no es, digamos, no es lo mismo la forma en que una empresa o una institución se puede ver. Recientemente tuvimos una charla de precisamente del mismo tema con una cooperativa de ahorro y crédito, donde tenía la mayoría de sus afiliados son gente de zonas rurales, mayoritariamente campesinos, o sea, su proceso productivo es agrícola, y en la gestión de los riesgos no habían ni siquiera mencionado el tema de cambio climático, ¿no? Porque al estar supervisados se concentraron en los temas que la supervisión les exige. Entonces siempre hay que pensar más allá. Yo soy muy amigo de las buenas prácticas, pero siempre es importante pensar más allá, ¿verdad? La dinámica y volatilidad de las fuerzas de cambio, eso sin lugar a dudas es un tema increíble, ¿verdad? Las fuerzas naturales y las fuerzas antropogénicas. Bueno, yo tengo una conexión directa con la Embajada de Japón. Yo me gradué allá, mi maestría la hice allá. Y hablando con el agregado de negocios de allá, yo le comentaba que me parecía increíble que los que administraban la planta nuclear en Fukushima no hubieran estado preparados para un derrame nuclear, ¿verdad? Y como a las 2 o 3 semanas, él se tomó la molestia de buscar en la literatura japonesa, obviamente en japonés, y yo eso nunca lo iba a hacer, pero él se tomó la molestia de buscar en la literatura de la junta directiva de la planta nuclear, y me hizo ver cómo habían previsiones de gestión del riesgo para un tsunami, y habían gestiones de previsión del riesgo para un terremoto de hasta 9 en la escala de Richter, pero nunca las dos cosas al mismo tiempo, y fue precisamente lo que sucedió. Entonces, la dinámica y la volatilidad de las fuerzas de cambio, sean estas naturales o sean antropogénicas, son realmente un reto importante para saberlas entender. Y una de las prácticas que vamos a ver ahora precisamente trata de abordar ese tema, ¿verdad? Otro tema interesante a abordar es la incertidumbre, la falta de predictividad o la comprensión de los eventos, ¿verdad? Yo tengo varios cursos online y hay uno de gerencia ambiental estratégica, y cuando tengo estudiantes, digamos, de países europeos, les pido tareas y ellos tienen cualquier cantidad de información asociada al cambio climático que afecta a sus países, sobre todo los españoles, los franceses. Pero cuando le digo a algunos estudiantes de otros países de la región centroamericana o latinoamericana, realmente no tienen mayor información oficial a la cual hacer referencia. Entonces, esa incertidumbre, navegar en medio, o sea, tenemos que navegar como empresa en medio de esa incertidumbre, o la comprensión de eventos, que claramente puede ser diferente, como ya lo hablamos desde la perspectiva cultural. ¿Ahora es? Ok, entonces, ¿qué herramientas, de forma genérica, sin entrar en el tema de la gestión del riesgo y del momento de crisis, una empresa responsable y transparente con sus fiduciarios, qué herramientas he visto yo que tienen, ¿verdad? Bueno, sin lugar a dudas, herramientas de gestión del conocimiento que se genera a lo interno y el conocimiento que se genera en su contexto, las dos cosas. Y esas herramientas se utilizan con cierta regularidad en la planificación, tanto la estratégica como en los reajustes de las planificaciones anuales, ¿verdad? Las consideraciones sobre planificación, es decir, cómo se utilizan, ¿verdad? Algo que es realmente importante y se utiliza muchísimo es la gestión de procesos y recursos. Nosotros, en las últimas consultorías que hemos visto,
lo que estamos tratando de ver es cómo la empresa desagrega procesos y desagrega recursos para tratar de entender cuáles de ellos se pueden hacer de forma remota, para tratar de evitar un poco el contacto social. Entonces, con una empresa que produce insumos de desinfección en Costa Rica nos sucedió que habían mantenido el ritmo de producción, lo habían bajado casi en un 10 o un 12%, disminuyendo la cantidad de personal en un 40%. Y entonces yo le preguntaba al presidente, oiga, pero o sea, eso es bastante, o sea, esa relación de la que estamos hablando es bastante irracional, porque para evitar contagio, pues usted redujo el personal humano de la fábrica en un 40%, pero logró mantener su productividad en un 90%, ¿verdad? Entonces empezamos a tratar de analizar esos procesos para ver cómo había sucedido eso y tratar de ver si más bien lo podíamos ampliar más todavía. Ahora vamos a conversar de otra situación con un call center que me sucedió en El Salvador, ¿verdad? Respuestas funcionales, eso es realmente importante, ahí es donde los ingenieros vienen un ingeniero en una junta directiva, son muy prácticos, ¿verdad? Respuestas funcionales a problemas prácticos, ¿verdad? Sistemas de recuperación. Yo no sé si ustedes saben, edificios AAA o data center tienen que tener al menos 3 fuentes diversas de energía. No puede tener, digamos, de la red que viene de la calle, tiene que tener de dos fuentes alternas de la red de la calle y encima tiene que tener una fuente de energía local. Entonces, los sistemas de recuperación son realmente relevantes. Eso es particularmente importante, por ejemplo, para bancos. Un banco no le puede decir a un cliente, por ejemplo, mire, denos unos 2 o 3 días mientras recuperamos la base de datos. Eso es un error total y completamente inaceptable, ¿verdad? Errores de sistema, cómo los aborda, ¿verdad? Y errores de conducta que al fin y al cabo son de los más relevantes, los errores de conducta, porque terminan siendo errores humanos que podrían preverse. Continuamos. Bueno, aquí, ahora en esta sección de la charla, vamos a hablar un poco de lo que yo he visto que han sido buenas prácticas en la gestión del riesgo en general y específicamente cuando ya se está en momentos de crisis, ¿verdad? Desde el punto de vista directivo, la primera gran práctica es cómo la gestión directiva va a responder al riesgo, ¿verdad? Las políticas para virtualizar la gestión, políticas de monitoreo. En la última charla que dimos de la mano con el ICAP, la compañera hablaba que se podían hacer juntas directivas virtuales siempre y cuando se asegurara la simultaneidad. Entonces, eso es lo que exige la normativa costarricense. Entonces, con esta cooperativa que les comentaba, ellos tienen necesidad de hacer unos nombramientos de la Asamblea General y precisamente porque es muy difícil asegurar la simultaneidad de una Asamblea General de 80, 90 personas, pues no se ha podido hacer, ¿verdad? Pero, digamos, ese es un tema que siempre debería abordarse antes de, ¿verdad? Típicamente en un país como los nuestros, una crisis que puede tener efectos negativos sobre la gestión directiva es, por ejemplo, inundaciones. Una inundación puede dejar a la gente atrapada en un lugar y no le permite hacer la junta directiva, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la política que existe respecto a la gestión virtual de las juntas directivas, ¿qué dice? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Y qué monitoreo tengo, verdad? Nosotros yo estoy asesorando una fintech y esta fintech estamos viendo que toda la plataforma que maneja para la gestión virtual de la junta directiva se pueden poner también los materiales de referencia materiales de referencia a la normativa e incluso las actas. Entonces, en cada sesión prácticamente el miembro de la junta directiva puede tener acceso a todos los documentos asociados a su gestión y a actas anteriores. Entonces, la referencia está prácticamente en la punta de sus dedos, ¿verdad?
Otra cosa es saber monitorear el impacto, ¿verdad? Desde el punto de vista directivo, desde el punto de vista ejecutivo y también el operativo. Y esos impactos se ven muy bonito cuando se hace, digamos, con semáforos, ¿verdad? Yo les comentaba a los compañeros que estábamos hablando con el gerente de un call center y cuando la crisis comenzó, este call center, si no me equivoco, estaba en San Salvador, cuando la crisis comenzó, ellos estaban muy preocupados porque mandó la mayoría de la gente, ellos trabajan muy cerca, en cubículos muy cerca, y mandó a la mayoría, 40-50% de sus trabajadores, los mandó a trabajar de forma remota de sus casas. Y ellos estaban bastante preocupados por el desempeño, que el desempeño se mantuviera. Obviamente, pues hubo unos altos y bajos en el desempeño, pero se estabilizó segunda o tercera semana, ¿verdad? Y el gerente me decía, Eric, ahora estoy viendo cómo esta gestión virtual de la empresa está teniendo costos operativos. O sea, yo podría reducir notablemente mis costos operativos. Estamos realmente pensando en devolver el edificio que tenemos para rentar algo mucho más pequeño, ¿verdad? Esos son costos OPEX, ¿verdad? Pero también es importante analizar el CAPEX, los costos de capital que le permiten operar a la empresa, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, lo más importante dentro de la gestión directiva de una organización es la protección del patrimonio, ¿verdad? A través de los procesos. Una inundación que no se gestiona a tiempo puede echar a perder las máquinas de toda, digamos, la máquina de toda una industria de procesamiento, ¿verdad? Nosotros en la conferencia que dimos el lunes, el 90% de los asistentes eran ingenieros industriales que pertenecían a dos fábricas de Toyota y de Honda en México, y ellos conversaban, digamos, por ejemplo, los efectos que podría tener una crisis, o digamos, el riesgo que podría generar una crisis. Por ejemplo, se hablaba mucho de la gestión del agua. Cuando usted tiene una planta industrial con 1.200, 1.300 o 1.000 o 800 operarios, pues quedarse sin agua puede hacer que en cuestión de 2 o 3 horas haya que cerrar la planta por riesgos sanitarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Esperar a que eso suceda para salir corriendo a buscar quién me suple de cisternas de agua y esperar a que pasen 3 o 4 horas a resolver el problema, y probablemente los que están alrededor estén en lo mismo, en la misma crisis, y entonces el que tiene el cisterna de aguas, el cisterna de agua al final le va a dar le va a dar el agua al que mejor le pague. O sea, todo ese tipo de gestión del riesgo se ajusta mucho a la realidad de cada empresa, ¿verdad? Digamos, en un caso de una planta manufacturera realmente grande que tiene backups, que tiene respaldos de gestión del agua, yo tendría solo un semáforo de gestión del agua. Y si el agua se va y empiezo a usar mi respaldo, yo quiero ver el semáforo siempre en verde. Y no esperaría a que se ponga en amarillo para llamar a quien me da el servicio de suplidor de agua y por la política de gestión del riesgo, debería tener 3 o 4 precontactados, ¿verdad? Para no llegar nunca al rojo, no para ahí nunca. Entonces, ese es un elemento importante, ¿verdad? Monitorear el impacto a nivel directivo, a nivel ejecutivo y a nivel operativo, ¿verdad? Otro elemento realmente importante que yo creo que ahí a veces pecamos de que confiamos mucho en los cuerpos ejecutivos, ¿verdad? A nivel directivo confiamos mucho en los cuerpos ejecutivos, por teoría de agencia, que la expliqué muy someramente al principio. Por teoría de agencia y por asimetría de la información, es realmente importante que la junta directiva entienda cómo esa alta gerencia está evaluando el impacto que está teniendo la crisis, ¿verdad? Ya cuando el fuego está ahí, cómo la gerencia está evaluando ese impacto, y considerar si esa evaluación y los resultados que está dando, los resultados que está dando, es la forma de abordar, son idóneos, ¿verdad? Entonces, se pueden generar indicadores del desempeño claves solo para momentos de crisis, para una industria específica, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra, por ejemplo, el monitoreo de esos indicadores claves, precisamente en el momento de crisis, ¿verdad? Si hay inundaciones, ¿en qué momento
la inundación me va a afectar y en qué forma, o simple y sencillamente la inundación, la gente no puede llegar a trabajar y eso no tiene ningún efecto negativo. Ese tipo de cosas por asimetría de información, la alta gerencia puede estar evaluando y respondiendo a la situación de una forma muy diferente a la que la directiva podría esperar. Y ya que no estoy haciendo un juicio de valor, no estoy diciendo que lo estoy haciendo mal o bien, sino simple y sencillamente diferente a como lo podría esperar la junta directiva. Entonces, el monitoreo de cómo la alta gerencia responde a la gestión de la crisis es realmente importante. Y en la medida en que se pueda preparar de antemano, llevándolo de la mano con algunos indicadores claves del desempeño, podría hacer la diferencia para que en un momento de crisis se mantenga la empresa operativa o la organización, ¿verdad? Ahora, ya como para ir cerrando, una de las últimas buenas prácticas que yo he visto es la gestión activa de la información, ¿verdad? Y ahí es la gestión activa de la información en dos momentos muy importantes, ¿verdad? Cuando usted ya ha, vamos a devolvernos, cuando usted ya ha identificado cuáles problemas pueden modificar condiciones, ¿verdad? Cuando ya empieza a evaluar consecuencias de problemas y acciones y cómo interpretar oportunidades, cuando usted ya tiene eso previsto, ojalá hasta en una pequeña política, un pequeño reglamento, entonces ya usted puede gestionar información de antemano, ¿verdad? Entonces, esta fábrica que yo comentaba que se suplía en Wuhan, en China, ellos debieron haber gestionado activamente la información como parte de su estrategia de gestión del riesgo, antes de la crisis, ¿verdad? Y identificar en qué otros países existían suplidores de los mismos, aunque sean más caros o más baratos, contactarlos de antemano. Toda esa gestión activa de la información antes de la crisis genera oportunidades. Y obviamente hay un tema muy importante en el tema de las crisis, cuando ya se está reventando la crisis, ya estamos ahí viviendo, la verdad, la gestión de la información después de que cuando ya estamos viviendo la crisis, ¿verdad? ¿Qué información va a divulgar quién? Eso puede tener un efecto muy importante sobre, me voy a devolver, eso puede tener un efecto muy importante en los riesgos reputacionales. Normalmente usted ve las noticias, ocurre algún desastre en una fábrica, los periodistas llegan corriendo a hacer preguntas y entrevistan a todo el mundo que va saliendo. Entonces usted ve a la recepcionista, ve al conserje, ve al gerente de operaciones, todo el mundo dando declaraciones y nadie asume la responsabilidad de lo que se puede estar diciendo ahí. Entonces, ¿y cuándo vamos a hacer una política de comunicación en momentos de riesgo? Cuando lo estemos en momentos de crisis, cuando estemos viviendo la crisis o antes, ¿verdad? Entonces, ahí es realmente importante la discusión y el análisis que se hace en momentos de riesgos, en momentos de crisis, perdón, la discusión y el análisis con la gerencia. ¿Qué información se divulga a lo interno? ¿Qué información se divulga a lo externo? Eso es muy relevante mantenerlo controlado. Vea que nos dimos cuenta 2 semanas después, nos dimos cuenta que Trump estaba tomando unas medicinas para el COVID y eso quiere decir que están gestionando muy bien la información de qué le llega al público y qué no le llega al público. Claro, es una de las personas con más influencia a nivel global, ¿no? Factores de riesgo y declaraciones al futuro, ¿verdad? ¿Qué voy a declarar cuándo, verdad? Sobre todo en cuando hablamos de presentar oficialmente estados financieros. Ahí a la derecha, ustedes pueden ver a título, es más como ilustrativo, parece más bien una broma, pero es a título ilustrativo el EBITDA, ¿verdad? Que son las ganancias después de los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. Mi pregunta para una organización realmente responsable y transparente es, usted después del próximo, cuando haga los próximos reportes fiscales,
va a tener suficiente información financiera para saber cuál fue el efecto al centavo de esta crisis sobre sus operaciones, ¿verdad? Y eso es un tema de fiscalización, digamos, país. No hablemos de fiscalización a nivel de los fiduciarios, ¿verdad? Porque que ahí debe ser muchísimo más delicado, muchísimo más transparente, ¿verdad? Y también gestionar la información para a partir de ahí tratar de gestionar controles internos en todo lo que son procesos, tanto ejecutivos como operativos, ¿verdad? Eso es realmente relevante porque yo podría suponer que una empresa que hizo este análisis profundo en la última pandemia con la crisis española tenían una política de referencia muy interesante, 100 años desactualizada, pero una política de referencia muy actualizada, ¿verdad? Todos sabemos, todos los que hemos estudiado un poco matemáticas, sabemos que este es un elemento que se va a repetir. No sabemos exactamente cuándo, ¿verdad? No sabemos si va a ser el mismo virus, pero es un elemento que se va a repetir y entonces ¿cuándo nos vamos a preparar? Dentro de 20 o 30 años que vuelva a reventar, vuelve a reventar dentro de 100 años, por ejemplo, o nos vamos a preparar desde ya. Ahí es donde nos damos cuenta cuando una empresa es realmente responsable y transparente en su gestión. Creo que ya han pasado exactamente 50 minutos, si no me traiciona el reloj que tengo ahí al fondo. Entonces, más bien me gustaría que abriéramos la discusión. Voy a dejar de compartir Compañeros, ¿dejo de compartir la pantalla o lo dejo así? Déjala así si querés, Eric, no hay problema. Tal vez dejémosla así. Bueno, buenas tardes. Estamos ya en la sección de preguntas. Hemos dispuesto 15 minutos para la parte de lo que es preguntas y respuestas. En este momento únicamente tenemos una pregunta que dice, ¿cómo se aplicaría la gestión de riesgo a la gestión pública? Entonces, vamos a darle el espacio para que Eric nos responda a esa pregunta y decirles a ustedes que está abierta esta parte del foro. Si ustedes gustan, pueden continuar realizando sus preguntas y las iremos respondiendo en los próximos 15 minutos. Eric. Sí, gracias. Muy interesante la pregunta porque normalmente la gestión del riesgo en las empresas públicas no se da con mucha profundidad. Digamos, aquí en Costa Rica, yo he estado cuando el presidente de la caja que se encarga de la salud habla de que hay un fondo de riesgos y cómo están gestionando el fondo de riesgos, pues se da uno cuenta que como institución pública tiene un cierto grado de madurez y ha logrado gestionar bien el riesgo, pero me parece a mí que eso a nivel público es más bien la excepción que la regla, ¿verdad? Yo creo que eso habla a nivel directivo, las juntas directivas de las instituciones del Estado deberían de tomar por responsabilidad y transparencia con sus fiduciarios, que es todo el país. En el caso de Costa Rica estamos hablando de 5 millones el dueño del Ministerio de Salud son 5 millones de personas. La junta directiva debería de gestionar a nivel proactivo esa gestión del riesgo. Ahora, afortunadamente, pues como les comentaba, el Comité de Basilea ha tratado de hacer unas sugerencias a nivel global de cuáles son los riesgos más relevantes para la industria financiera. Yo, independientemente de la naturaleza de la institución pública, tomaría eso mínimo como referencia para trabajar el riesgo a lo interno y sobre todo poder demostrar, para mí lo más importante, o sea, nadie es infalible, por más inteligente o preparado que sea la persona, no es infalible, entonces no es lo mismo equivocarse siendo responsable y pudiendo demostrar responsabilidad y transparencia, que equivocarse sin poder demostrar qué fue lo que estuve haciendo. Entonces, yo creo que realmente es importante que las públicas de nuestra región aprendan a ser un poco más responsables con sus fiduciarios. Voy a arreglar aquí, mientras hablamos, voy a arreglar aquí un error que vi. Bueno, muchas gracias, Eric. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta por acá. Yo veo que hay un montón de comentarios, pero no sé si son preguntas, sino... Sí, hay 2 preguntas ahí, Julie. Déjame ver, porque no me ha llegado mi pregunta acá. Okay. ¿Cómo
¿cómo se da la gestión de riesgo en instituciones de pensión social? Esa es una muy buena pregunta, porque la última crisis del 2008, los que salieron más afectados fueron precisamente las operadoras de pensiones en Estados Unidos, ¿no? Y en otros países europeos. Yo creo que ahí tiene que haber, ahí estamos hablando de los, digamos, Basilea, esa es una institución financiera, entonces Basilea da una referencia muy interesante sobre cómo debería ser la gestión de riesgos en las instituciones financieras. Acordemos que el objetivo de Basilea es inyectar estabilidad al sistema financiero global, ¿verdad? Una empresa de gestión de pensiones es una institución financiera. Entonces, ellos esencialmente captan recursos públicos, recursos del público, perdón, de sus ahorrantes, ¿verdad? Y buscan en qué invertir. Entonces, yo creo que es realmente importante que ellos deberían de tener una política que gestione muy bien esas variables, las variables que comenté a grosso modo al principio, digamos, las variables de liquidez, de legitimación de capitales, de procesos, pero también las variables ambientales y sociales de los proyectos en los que invierten, porque pueden perder la plata que no es ni siquiera de ellos. Entonces, ellos tienen la responsabilidad fiduciaria de tener todavía mucho más cuidado. Muchas gracias, Eric. Tenemos otra más acá que dice, ¿cómo diferenciar la gestión de riesgo social y no solo enfatizar a lo natural o financiero desde la administración pública? Muy buena pregunta. Precisamente por eso, me voy a devolver, precisamente por eso hice esta gran aclaración a la hora de comentar los principales riesgos, ¿verdad? Sin ser atractivos. Hablé de riesgos operativos, financieros, de tecnologías de la información y reputacionales. Y un mundo totalmente aparte que las empresas les está costando mucho saber leer es el tema de las variables sociales y ambientales. De hecho, una empresa que lo sepa leer bien, el mundo de las variables sociales y ambientales, va a tener una estrategia de responsabilidad social mucho más, que va más allá de la filantropía y que va a poder explotar para ampliar sus mercados, ¿verdad? Entonces, pero no lo están haciendo bien. En el tema de la gestión del riesgo, hay que saber leer ese contexto. En el contexto en el que mis operaciones están funcionando, ¿qué variables sociales son las que más directamente me afectan? ¿Y qué variables ambientales son las que más directamente me afectan? Y no debemos olvidar, digamos, que hay una relación entre ambas, ¿verdad? Cuando hay, digamos, lo social, la estabilidad social depende mucho de muchas variables, pero una de ellas es el tema ambiental, ¿verdad? Los últimos años hemos visto cómo la crisis ambientales han desembocado en crisis sociales. Entonces, ¿cómo esas variables me afectan a mí? ¿Cómo pueden afectarme a mí? A lo interno, sobre todo, ¿verdad? Pero en saber leer el contexto, que la empresa siempre esté monitoreando, por eso en la última transparencia decía, ¿cómo están monitoreándose ellos constantemente el contexto social y ambiental para saber cómo puede tener un efecto negativo en algún momento? Eso es lo que yo le recomendaría a cualquier institución pública, ¿verdad? Esa lectura del contexto. Normalmente uno ve a los gerentes o a los directivos leyendo el periódico y uno dice, bueno, uno sabe que está procesando información, pero si ese directivo se va y se muere, no hay una gestión del conocimiento, ¿verdad? Se va el directivo y se pierde todo ese conocimiento acumulado. Gracias. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre plan de contingencia y plan de continuidad de negocio? A ver, un plan de contingencia es un plan, saber identificar los principales riesgos que nos pueden afectar. Entonces uno puede, digamos, normalmente clasificar los riesgos. Usted dice, bueno, riesgos sociales tengo estos 10 o estos 8 y riesgos ambientales tengo estos 2 o 3. Entonces, la gente especialista en analizar el futuro sabe que hay que hablar de las probabilidades de que uno u otro suceda. Entonces, cuando uno empieza a priorizarlos,
a partir de la priorización, uno puede crear un plan de riesgo para que si eso sucede, el efecto sea negativo y asegure la continuidad. Y la última que tenemos dice, ¿cómo se puede prever la gestión de riesgos en eventos que suceden cada década? Porque estas podrían estar desactualizadas, incluso en el momento en que se dé el evento. Sí, ese es un buen punto, porque cuando se gestiona bien el conocimiento, la información llega con cierta anticipación. Por ejemplo, no sabemos dónde va a arrancar la próxima pandemia. Lo que sí sabemos es que va a haber una. Entonces, si ya sabemos que la pandemia tiene un efecto realmente negativo sobre la continuidad de mi negocio, la próxima vez me voy y me suscribo a las notificaciones que da todos los días la Organización Mundial de la Salud y la estoy recibiendo completamente. Y por 10 años, todos los lunes o todos los viernes leo las notificaciones de la Organización Mundial de la Salud y cada vez que la Organización Mundial de la Salud me dice que hay un riesgo grave de diseminación de una pandemia en, no sé, en África con el ébola o no sé, o en China con el Wuhan, entonces ya yo empiezo a activar mis planes de contingencia para asegurar la continuidad del negocio. Entonces, es el punto, ¿qué tanto hace uno para prepararse? Para mí ese es el punto de la gestión proactiva de los riesgos. Nos han llegado aquí más preguntas, voy a continuar. Dice, ¿cómo se enfatiza la gestión de riesgo y cambio climático amparado a la institucionalidad local versus la capacidad y el contexto regional, nacional? Wow, bueno, esa es una pregunta como para una tesis de doctorado, pero a ver, desde el punto de vista de gestión del riesgo, el cambio climático, sobresimplificando el cambio climático son eventos climáticos cada vez más recurrentes y cada vez más intensos. Entonces, eso tiene implicaciones diferentes. Digamos, Costa Rica está dividido políticamente en 82 cantones. Entonces, si estamos hablando de gestión proactiva del riesgo, yo pediría que cada uno de esos cantones haga un plan de contingencias ante los riesgos del cambio climático, ¿verdad? Eso es a nivel local. A nivel nacional, alguien tiene que gestionar o gestionar el conocimiento de esos 82 planes, ¿verdad? Y a nivel regional, alguien tiene que gestionar ese conocimiento que se genera a nivel local de todos los gobiernos locales que hay en nuestros 5 o 7 países. Ahora, alguien con una previsión y una muy buena gestión del conocimiento, ¿qué puede hacer? Empezar a ver patrones. Entonces, decir, de los 400 o 500 gobiernos locales que hay en Centroamérica, el 80% va a sufrir de esto. Y entonces, a nivel regional, empieza uno a gestionar la posibilidad o empieza a tratar de reducir el riesgo asociado a la recurrencia de ese evento específico asociado al cambio climático. Continuamos. Dice la siguiente pregunta. Dentro de la gestión para afrontar el riesgo del COVID-19 en las empresas, nosotros hemos asumido un modelo basado en un equipo de equipos, un equipo central como centro de nervioso donde se concentran los principales integrantes de otros equipos clave. En este sentido, ¿cuál sería el papel del gobierno corporativo para apoyar ese trabajo? El gobierno corporativo tiene que es el que asegura que la iteración, o sea, la repetición de esos equipos estén siempre pensando en la misma lógica directiva, porque recordemos que los que tienen la responsabilidad última es la junta directiva, no los equipos, ¿verdad? Entonces, si los equipos se equivocan y tiene un efecto negativo sobre la empresa, quien tiene la responsabilidad es el cuerpo directivo. Entonces, gobierno corporativo debería decirle a cada uno de esos equipos que se van separando como iteraciones en capilaridades, ¿verdad? Que todos piensen bajo una misma lógica, que es la lógica del mayor interés, del mayor responsable. Eso es lo que yo recomendaría,
que no les dé mucha independencia por asimetría de la información y gestión de la, ¿cómo era la otra palabra? Se me olvidó. Por asimetría de la información y por teoría de agencia. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Con ocasión de la pandemia, ¿qué sugerencias puede realizar a las instituciones públicas en materia de actualización de sus sistemas de gestión de riesgo, cambios y oportunidades? Teniendo sobre la palestra el COVID-19, mi recomendación sería que se hiciera un análisis. Bueno, lo que venimos haciendo con algunas empresas que estamos en consultoría, venir desagregando procesos para ver cuáles se pueden virtualizar, que tengan un efecto positivo sobre el distanciamiento social. Esa sería digamos, analizar todos los riesgos que ellos tienen, desagregarlos y ver los cuales se pueden virtualizar. La siguiente dice, en una crisis como la actual, ¿debería de reevaluar una empresa la curva de apetito hacia el riesgo para adecuarla a la gran incertidumbre o la debe mantener para la normalidad? No, definitivamente la situación con el COVID es una situación que no, digamos, es realmente profunda. El efecto sobre el recurso humano es realmente profundo y no es algo que va a cambiar en cuestión de, o sea, esto se va a mantener así hasta que se encuentre una cura. Y eso puede perfectamente bien pasar meses. Entonces yo sí creo que, o sea, según Basilea, el apetito al riesgo se clasifica. Ellos pueden mantener el apetito al riesgo, pero entonces tienen que hacer evaluaciones profundas de la gestión de ese riesgo. Gracias. Seguimos con la siguiente. ¿Cuál es el papel que debe asumir la gestión estratégica en eventos de este tipo? ¿Que debe asumir qué, perdón? La gestión estratégica, ¿me escuchas? Sí, sí, es que aquí ¿Cuál ya es el está lloviendo. papel que debe asumir la gestión estratégica en eventos de este tipo? Sí, a ver, recordemos que la herramienta que tiene la parte directiva de la empresa para tratar de disminuir los riesgos de asimetría de la información y los riesgos de la teoría de agencia es la planificación estratégica. En términos de incertidumbre, la planificación estratégica se vuelve una referencia, no digamos la ley que está escrita en piedra para una eternidad, sino una referencia. Entonces, al final, tomando como base la planificación estratégica, el cuerpo ejecutivo termina improvisando estratégicamente, ¿verdad? ¿Qué acciones tengo yo que tomar que no estaban planificadas, pero que me ayudan a cumplir con el objetivo que se había establecido? Eso creo que sería yo el papel más importante. Vamos con la siguiente. Vamos a ver un momentico. ¿Cuáles aspectos de gestión de riesgo en juntas directivas del sector público se pueden mejorar mediante el fortalecimiento de capacidades? ¿Tiene el ICAP algún programa? No, perdón, eso ya era para el ICAP. ¿Algún programa en esta dirección? Ahí se la dejaríamos a María José para después. Pero ¿Cuál es? Julieta, ¿Perdón? yo lo que recomendaría en ese caso específico es que las instituciones del Estado asuman, por ejemplo, la gestión de los riesgos más relevantes que Basilea nos dice cuáles son. Gracias. Es recomendable definir un apetito de riesgo en función de estas variables sociales y ambientales. Sin lugar a dudas, a ver, el Comité de Basilea dice que toda institución financiera tiene que tener tiene que tener una clasificación de su apetito de riesgo. Yo creo que toda organización que gestione activamente sus riesgos de variables económicas no financieras
también debería de llevar un seguimiento y decir, bueno, vamos a tomar este riesgo, no vamos a tomar este riesgo. Y eso hacerlo de forma informada. Es decir, la junta directiva tiene que informar a los dueños de la empresa, sus inversionistas, que se está corriendo un riesgo para que todos estén bien informados de las potenciales consecuencias. Ok, gracias. Tenemos una consulta de un participante de El Salvador que nos dice, en El Salvador se ha normado la gestión de riesgo a nivel del sector público utilizando la metodología COSO. ¿Se puede utilizar la ISO 22301? A ver, yo soy amigo y enemigo de las normas y de los estándares, porque ¿qué sucede? A ver, les voy a contar una anécdota rápidamente. Yo trabajé un tiempo en Alemania como consultor y me acuerdo que nos invitaron a la empresa a conocer la fábrica de Volkswagen. Cuando yo iba en el bus, yo iba soñando, o sea, iba haciendo un ejercicio, decir, bueno, voy a ver cuántas certificaciones tendrá la fábrica de Volkswagen. Y ya yo me imaginaba la de calidad y me imaginaba todas estas, ¿no? Cuando llegué le pregunté al que nos daba el tour cuáles certificaciones tenía y tenía muy pocas, ¿verdad? Y me acuerdo que me sorprendió un montón, pero cuando llegué a la sección de la fábrica de producto terminado, o sea, ya los carros terminados, toda la sección de producto terminado y los mecánicos que daban esos últimos detalles, todos estaban de blanco. Eso es lo que me demostró a mí, ese nivel de control de la calidad increíble que tenía la fábrica. Y me demostró que ellos pensaban más allá de lo que la norma les exigía. Yo creo, por eso es que me hice amigo y enemigo de las normas. Yo creo que cuando se trabaja bajo una norma, de los ejercicios más importantes que la evaluación estratégica debería hacer es hacer a la gente pensar más allá de la norma y obviamente implementar más allá de lo que la norma exige. Gracias. Tenemos otra más acá. Bajo la perspectiva de gobierno corporativo, ¿cuáles se consideran las condiciones a tomar sobre la condición de la economía en la coyuntura del COVID-19, tanto en el momento preciso, así como en la recuperación? A ver, no estoy seguro que entendí bien la pregunta. ¿Podrías repetirla, Julieta, por favor? Bajo la perspectiva del gobierno corporativo, ¿cuáles se consideran las decisiones a tomar sobre la condición de la economía en la coyuntura del COVID-19, tanto en el momento preciso como en la recuperación? Claro, entre la gestión de la información que la junta directiva debería estar haciendo de forma permanente durante la crisis, es que las instituciones del Estado, qué decisiones están tomando que me pueden afectar positivo o negativamente, ¿verdad? Digamos, en Costa Rica se está hablando de algunos fondos de ayuda para pequeñas empresas. Entonces yo como miembro de la junta directiva asignaría a alguien que nos haga una actualización permanente, semanal, de lo que está sucediendo. Eso es en el tema de recuperación, ¿verdad? En el tema de qué decisiones puede estar tomando el gobierno que afectan la situación actual, ¿verdad? Por ejemplo, yo estuve viendo cómo unos gobiernos en Sudamérica no subestimaban, no mantenían las estadísticas exactas de la cantidad de muertos e infectados por COVID, ¿verdad? Si yo tengo una empresa en el foco, si yo soy el director de una empresa en el foco de un centro comunal de contagio, pues estaría tragando frío, ¿verdad? Y estaría viendo a ver cómo pienso más allá de lo que me está diciendo el gobierno, porque no me está diciendo la verdad en el momento en el momento en que más la necesito. Ese sería, digamos, una estrategia a nivel directivo y con base a eso ver cómo está reaccionando mi equipo ejecutivo a esa realidad tan amenazadora.
Bueno, muchas gracias, Eric. Hemos llegado a la parte final ya de los 15 minutos de la sesión de preguntas y respuestas. Nos han quedado algunas preguntas sin responder. Sin embargo, les vamos a hacer llegar las respuestas vía correo electrónico. Vamos a proceder ya con la parte final. Para eso tenemos a doña Mari Zulate, la directora ejecutiva del instituto, para que dé las palabras finales de cierre. Bueno, solo me resta en primer lugar agradecerle a Eric su presentación, el aporte para todos los más de 100 participantes que nos acompañaron en esta tarde. Como bien lo dijo María José, esta es una de tantas iniciativas que esperamos desarrollar de manera conjunta el ICAP y el instituto a la luz del convenio que suscribimos en este año y que estamos estrenando, ¿verdad? A la luz también de todo este tema de COVID. Los invitamos a que nos sigan por las redes sociales. Allí vamos a estar anunciando los futuros eventos que vamos a programar. Igual, como bien les dijo doña Julieta, vamos a estar publicando ahí también las respuestas que nuestros panelistas van a ir dando a las preguntas que no fue posible por tiempo atender en vivo. Entonces, es solo agradecerles, desearles lo mejor a ustedes y sus familias y que se cuiden mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Solamente un tema adicional, reiterar el agradecimiento a don Eric por su presentación y por aportarnos este tiempito en el que ha enriquecido pues los conocimientos de la gente que nos acompaña. Agradecerle también al Instituto de Gobierno Corporativo y además desde el ICAP quisiéramos invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Les invitamos de igual forma a nuestros próximos eventos virtuales, que justamente el próximo evento es en el marco del Foro de Protección Social 2020. Es un evento que está enfocado específicamente en Costa Rica, pero igual invitamos a la gente que nos acompaña desde la región. Es un foro que está conformado por 3 sesiones, dando inicio el 26 de mayo, la siguiente el 2 de junio y el último el 9 de junio. La información la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Así que con esto me despido y muy buenas tardes a todos y a todas.